Bien, hermanos, pues me da mucho gusto saludarles desde aquí, desde la Ciudad de México, donde está haciendo mucho calor, mucho calor. Yo creo que también en España el calor está fuerte, pero estamos con temperaturas muy inusuales aquí en la Ciudad de México. Generalmente el clima es templado, pero en los últimos días ha hecho mucho, mucho calor. Así es de que estamos con el calorcito, pero bueno, me da mucho gusto saludarles. Buenos días en México, buenas tardes en España, y ya estamos casi por finalizar nuestro curso. Hemos tenido la oportunidad de, a través de, hoy es la séptima semana, la próxima semana vamos a tener la conclusión con nuestra octava clase. Pero hoy vamos a ver un tema que es muy importante, que va a enriquecer nuestro estudio de la gramática griega, que son las preposiciones. Las preposiciones son un elemento muy interesante, em, como importante como los demás elementos que hemos visto, pero muy interesante en el sentido de que marcan un énfasis también, un aspecto de dirección en cuanto a las acciones, en cuanto a lo que realiza el sujeto. Y hoy vamos a hablar de las preposiciones. Pero antes de ver preposiciones, yo quiero que podamos contemplar este ejercicio que ustedes hicieron, esta tarea, este deber que hicieron ustedes durante la semana. Este archivo es, déjenme ver, a ver, déjenme ver de quién es, porque lo descargué y es de nuestra hermana Ale, es de nuestra hermana Ale. Entonces, quiero presentárselos porque aquí hay varios elementos que necesitamos nosotros de alguna manera recordar, tener en cuenta en cuanto a nuestro estudio del griego del Nuevo Testamento. Ahora, yo les pedí que cada uno de los elementos que hemos visto en clase, ustedes los identificaran, que hicieran una clave de colores para poder ir identificando cada uno de estos elementos, empezando con los verbos, los participios, los sustantivos y los artículos. Son los elementos de la gramática griega que aquí hemos señalado. A estos elementos, pues le vamos a añadir las preposiciones y bueno, se le pueden ir añadiendo más elementos para que nosotros los podamos distinguir. El propósito, el fin de tener este ejercicio es poder distinguir ya cada uno de estos elementos de una manera pues más clara con la información que hemos tenido a lo largo de las clases. Y miren, este material de nuestra hermana Ale, ella lo, lo hizo con esta selección de colores. Yo les dije que ustedes decidieran qué clave de colores querían utilizar, pero ella nos marca en color amarillo los sustantivos. Ustedes pueden ver que, bueno, lo primero que tenemos aquí es el texto griego. Y nosotros ya identificamos todas las grafías del texto griego. Nuestra primera clase fue acerca del alfabeto y ahí nosotros consideramos las grafías, las letras y algo muy importante, ¿cuál es la equivalencia de cada una de las letras del idioma griego, del griego koiné? Recordemos que no es el griego moderno, en Grecia el día de hoy se habla griego, pero es un griego moderno. Estamos nosotros acercándonos al griego del primer siglo, al griego koiné. Y les recuerdo todo esto para que no perdamos nosotros el sentido de por qué estudiamos el griego y la utilidad que tiene también. Entonces, ya hemos aprendido a identificar las grafías, hemos aprendido a
a ver su equivalencia y darle la equivalencia de cada una de las letras griegas al español se llama transliteración. Ese es uno de los primeros ejercicios que hicimos. Es decir, letra por letra, darle el valor que corresponde en nuestro idioma. Y algo muy importante que hemos hecho en los ejercicios precisamente es la transliteración. Yo les he pedido que, aunque no está en la herramienta de Logos Calogos, que es la herramienta que hemos estado utilizando, ustedes lo hagan y que tengan esa disciplina constante de transliterar, porque transliterar nos ayuda a leer, por ejemplo, aquí el primer sustantivo que está en color, resaltado en color amarillo, tenemos la transliteración literal de cómo sonaría esa palabra en nuestro idioma. Y aquí nuestra hermana colocó neumati. Neumati es la transliteración, no es la traducción. También hemos aquí aprendido que la transliteración es la equivalencia letra por letra, pero la traducción es diferente. Es decir, la traducción es el término que nos da el sentido de lo que se expresa en el texto griego. Es el significado de la palabra en nuestro idioma. Y por ejemplo, aquí tenemos neumati, que en nuestro idioma significa espíritu, espíritu. Entonces, esa es la traducción. Y bueno, esta traducción sí la tenemos en nuestra ayuda de Logos Calogos. Está también muchas veces en otras ayudas. Hay diferentes programas, hay diferente software que nosotros podemos utilizar para ayudarnos en poder identificar el análisis gramatical de las palabras en el texto griego. Pero en la herramienta que yo les he propuesto, que hemos tomado para este curso, sí viene la traducción y viene entonces espíritu. También en nuestra herramienta tiene un léxico, tiene un diccionario, donde no solamente podemos ver la traducción, sino podemos acceder a diferentes acepciones, significados de la palabra. Por ejemplo, neumati, que es espíritu, muchas veces la podemos encontrar traducida como viento, como soplo. Entonces, como aire, porque esa es la raíz de este término que nosotros asociamos quizá con el espíritu del hombre, con el espíritu de Dios, de acuerdo al contexto, podemos identificar si también se habla del carácter de la persona, de las características distintivas propias de un individuo. Bueno, todo eso lo podemos encontrar en la ayuda Logos, porque tiene un diccionario, el diccionario Strong, que es uno de los más, diccionario, léxico diccionario, que es uno de los más utilizados el día de hoy. Hay otros también, como el de Tugi. Tugi y Estegenga tienen un léxico muy, muy bueno también. Pero bueno, les recuerdo todo esto porque aquí vamos nosotros teniendo los elementos que son importantes practicar. Aunque terminemos nuestro curso, yo les pediría que sigan ustedes ejercitando, sigan ejercitando la transliteración, sigan ejercitando el uso de la herramienta que tenemos en Logos Calogos. Y por ejemplo, aquí tenemos también en este color naranja, tenemos el análisis lingüístico, el análisis gramatical. El análisis gramatical. Entonces tenemos aquí
que es un sustantivo en un caso dativo, singular, neutro. Bueno, esta forma de tener la inflexión gramatical, pues es propia de logos calogos. Cuando estudiamos nuestras notas del material que yo les he compartido, llega a ser diferente la forma en que se establece esta, esta inflexión del análisis gramatical, ¿sí? Pero cualquiera que ustedes utilicen, que les acomode, que sea sencillo, que sea práctico para ustedes, está bien. ¿Qué nos interesa del análisis gramatical? Bueno, nos interesa saber qué función está desarrollando la palabra en la oración. Entonces, hemos aprendido que si es un sustantivo, pues es de quien se habla en la oración, y más cuando está en un caso nominativo. Los sustantivos, recordemos, se declinan. Declinar un sustantivo tiene que ver con cuál es la función que va a tener en la oración. En este caso, nosotros ya los tenemos declinados. Muchos cursos de griego nos pueden llevar a que nosotros declinemos un sustantivo en todos los casos. Por ejemplo, hace años aprendíamos el griego haciendo ejercicios de declinación con los sustantivos. Nos daban, por ejemplo, el sustantivo neuma, que es espíritu, del que estamos hablando, y nosotros lo teníamos que declinar en el caso nominativo, en el caso genitivo, en el caso dativo, en el caso acusativo, en el caso vocativo, que son los 5 casos que hemos visto aquí. Y bueno, uno tenía que hacer muchos ejercicios. Y eso ayuda en un sentido de que uno puede identificar las terminaciones. Las, las terminaciones son las inflexiones que tienen cada uno de los casos en particular. Pero en este curso, el propósito ha sido que nosotros podamos señalar simplemente la función en base al análisis gramatical que tenemos en nuestra ayuda. Por ejemplo, aquí tenemos que la función de cada uno de los casos es la que nos interesa. Por ejemplo, el caso nominativo es el caso del sujeto. El caso acusativo, ustedes lo recordarán, es el caso del objeto directo. El caso genitivo es el caso de la procedencia. El caso dativo es el caso del objeto indirecto. Y por último, el caso vocativo es el caso que nos habla de una exclamación, de un deseo, de un llamado. Entonces, cada uno de estos aspectos del caso es lo que nos interesa, es lo que nos interesa. Por ejemplo, si aquí es un caso dativo, ¿sí? Entonces estamos hablando del objeto indirecto, ¿sí? Entonces, hemos aprendido a que lo vamos a traducir de una manera. Vamos a traducir el caso nominativo de una forma, el caso acusativo de otra forma, el caso genitivo de otra forma y el caso dativo de otra forma. Por ejemplo, si nosotros vemos este texto en español, en Reina Valera, aquí sería a espíritu. O sea, no creas a todo o no estés creyendo a todo espíritu. Y ahí está la clave que hemos aprendido de cómo traducir un caso dativo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos interesa a nosotros, la función que está desempeñando una palabra, ¿sí? Independientemente de cómo termina, ¿sí? Podemos nosotros, de alguna manera acceder a ese conocimiento
algunos estudiosos del griego de un curso como este, pues quizá van a querer especializarse más, profundizar más, ampliar más su conocimiento del griego y pueden tener un dominio mayor de las terminaciones. Pero aquí, para que sea práctico, para que sea útil, nos estamos enfocando en la función, en la función. Y la función nos lo da el análisis gramatical. Es muy importante. Entonces, tenemos los sustantivos, les recuerdo. Los sustantivos hablan de, de quién se habla en la oración, quién recibe la acción, ¿sí? Puede ser de los sustantivos que aparecen allí, realizando la acción, recibiendo la acción. Entonces, ahí están los sustantivos. Y luego de color verde tenemos un verbo, este, pisteuete. Aquí está la transliteración, muy importante para que nosotros podamos leer, podamos de alguna manera, saber cómo se pronuncia esta palabra. Tenemos nosotros dentro de los verbos, porque un verbo tiene características muy propias. Entonces, los sustantivos se declinan. ¿Qué sucede con los verbos? Se conjugan, se conjugan. Los verbos se conjugan. Y aquí estudiamos que lo más importante para nosotros dentro de los verbos griegos no es si se realizó la acción en el pasado, en el presente o se va a realizar en el futuro, como es el énfasis en el idioma español. Cuando expresamos una acción, sí, la importancia recae cuándo sucedió la acción, en el pasado, en el presente o en el futuro. Pero en el verbo griego, lo que más nos interesa, lo más importante que nosotros tenemos que señalar es el tipo de acción, la cualidad de esa acción. Y aquí vimos una tablita donde tenemos tres tipos de acción, tres cualidades de acción. Tenemos una acción puntual, es decir, que se realizó y se consumó en ese momento, que podemos identificar con el tiempo auristo. Ese se llama una acción indefinida, indefinida, ¿sí? Entonces, quiero recordarles todo esto porque esto ya lo podemos ver en nuestros ejercicios. Aunque ustedes no piensen en esto, este es el propósito de los ejercicios, que ustedes vean las características de cada uno de estos elementos y veamos su utilidad al momento de hacer una traducción. Entonces, el tipo de acción es lo que nos interesa. Puede ser una acción indefinida, puede ser una acción continua, como es el tiempo presente. Aquí tenemos, por ejemplo, un verbo en presente, en voz activa, en modo indicativo, en la segunda persona del plural. Nosotros tenemos yo, tú, él, nosotros, ustedes. Esa sería la segunda persona del plural, ellos, ¿sí? Entonces, en muchos países se utiliza también el vosotros, el vosotros. Entonces, esa sería también la segunda persona del plural. Nosotros, primera persona del plural. Vosotros. Entonces, en algún momento yo les dije también que si se les hace útil, entre paréntesis pueden poner precisamente la persona que aparece aquí en el verbo, en el número
y en la persona del verbo. Por ejemplo, aquí sería entre paréntesis, vosotros estéis creyendo, perdón, o ustedes estén creyendo. Y nos ayuda a identificar, bueno, pues de quién se está hablando también en la oración. No se está hablando de él, porque sería la segunda persona, pero del singular. Se está hablando de vosotros o se está hablando de ustedes. Entonces, es importante que nosotros veamos las características, en este caso, del verbo, el tipo de acción. Esta sería una acción continua, continua, una acción continua, es decir, que se está desarrollando. Por eso nuestra ayuda que tenemos de logos calogos no solamente traduce creyendo, sino que le da un énfasis, le da la fuerza de que es una acción que se está desarrollando continuamente, constantemente, con este verbo auxiliar. Estén creyendo, o sea, que permanecen creyendo, ¿sí? Entonces, otra de las características que tenemos dentro del verbo y que hay que poner atención es el modo. Aquí hablamos del modo indicativo, que es el modo donde se establece una certeza de la acción, como aquí, como en este caso, es una realidad, es una certeza, lo que resalta el modo indicativo. Tenemos el modo subjuntivo, solamente estoy recordando lo que ya vimos, ¿eh? Lo que está en sus notas y lo que al hacer un ejercicio necesitamos nosotros tener en cuenta. Ahora, esto es con la práctica nosotros vamos poniendo atención en cada uno de estos elementos, pero aquí, gracias a este ejercicio, podemos señalar. Entonces, el modo subjuntivo es el modo de la probabilidad, no de la certeza como el indicativo, sino que es probable que la acción se realice. Es probable. El modo subjuntivo es el modo de la posibilidad o probabilidad. Tenemos un modo que es el modo imperativo que comentamos aquí en clase, que es el modo de la ordenanza, del mandato. Entonces, incluso aquí hay varios imperativos. Aquí hay varios imperativos, este, en este ejercicio que vimos la semana anterior. Bueno, pero el modo imperativo habla de una ordenanza, de un mandato. También existe el modo optativo. El modo optativo es una opción, como su nombre lo indica, que da el autor para realizar la acción. O sea, lo puede realizar o no lo puede realizar. No es un mandato. Un mandato, por ejemplo, el modo imperativo, sí apela a la voluntad del recipiente, del lector, del que está escuchando, para que realiza la acción. El modo optativo se deja al criterio de la persona. Entonces, estos son aspectos que encontramos aquí en el verbo. Y luego la voz. Si es una voz activa, hemos aprendido también que la acción la realiza el sujeto, directamente la realiza el sujeto. O sea, creer es una acción que realiza el sujeto. O estar creyendo, en este caso, la acción la realiza el sujeto. En la voz media, el sujeto participa de la acción, participa. Y en la voz pasiva, que es la tercera voz en el idioma griego, el sujeto recibe la acción. Entonces, todo esto que les menciono está aquí en el análisis gramatical y es importante que nosotros vayamos observando todo esto.
En un principio quizá tenemos que hacer una pequeña lista para decir, ah, pues es un verbo, es presente y acción continua. Este, voz activa, el sujeto realiza la acción. Modo indicativo, es una acción real, es de certeza. Ok. Segunda persona del plural, pues vosotros o ustedes. Y hacemos esa listita y nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, yo les doy ideas para que ustedes puedan sacar el mayor provecho de las herramientas. Nosotros los que aprendimos, la generación que aprendimos el griego con muchos ejercicios, bueno, pues tenemos una ventaja y una desventaja. Tenemos la ventaja en que podemos identificar muchos aspectos del texto sin sin ayudas, como logos calogos, ¿sí? Pero tenemos una desventaja también, ¿sí? Que no aprovechamos las herramientas que tenemos, ¿sí? Y entonces yo tengo el pensamiento de que si tenemos una ayuda, pues hay que usarla. Si tenemos una herramienta, hay que usarla. Mire, si nosotros aprendimos griego y es como cortar un árbol con un hacha, pues qué bien, ¿no? Ahí el hacha bien filosa, bien lista para derribar un árbol. Pero si ahora tenemos nosotros una herramienta que no es un hacha, sino es una sierra eléctrica y nos facilita la labor, el trabajo, pues qué mejor, qué mejor. O sea, yo no estoy en contra, es más, promuevo el uso de las herramientas digitales que tenemos. Ya si, como lo comenté hace unos momentos, si ustedes quieren ampliar su estudio del griego, pues podrán hacer todo ese trabajo, porque si es mucho trabajo que se requiere para declinar los sustantivos, para conjugar los verbos. Yo recuerdo que hacíamos planas y planas y planas de conjugación de los verbos. En presente, en imperfecto, en auristo, en pluscuamperfecto, que son los tiempos que aquí hemos visto. ¿Sí? Pero todo está aquí, hermanos. Entonces, quiero resaltar nuevamente la utilidad, la utilidad de de todo esto, ¿sí? Luego tenemos otro verbo, así ya con los colores ya sabemos qué es la palabra, ¿no? Se nos facilita. A mí me gusta esta forma de tener una clave de colores porque ya se nos facilita. Y luego encontramos el análisis, encontramos la traducción y es muy útil. Es muy útil también por por la función que ocupa en la oración y por el énfasis que el autor sagrado le da a estas palabras. Entonces, este, 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 este verbo, pues aparece aquí con su análisis gramatical y luego tenemos en color azul otro elemento de la oración que vimos la semana anterior, los artículos. Los artículos, como aprendimos aquí, se declinan de la misma manera que los sustantivos. Entonces, cuando encontramos un artículo, tiene que corresponder en su terminación con el sustantivo que aparece inmediatamente junto a él. Entonces, una de las claves para saber en qué caso está el sustantivo es ver el artículo, porque tienen que coincidir, irremediablemente tienen que coincidir. A veces no es la misma terminación porque hay sustantivos irregulares en su declinación, pero tienen que coincidir. Y esto nos ayuda, por ejemplo, la herramienta a ver que coinciden en el mismo análisis.
Por ejemplo, este es un artículo, en el caso acusativo, es plural y es neutro. Bueno, pues tenemos en la siguiente palabra un sustantivo, en el caso acusativo, en plural, en el neutro, género neutro, ¿sí? Entonces, coinciden, coinciden. Entonces, la traducción, como es un plural, son los espíritus. Y yo les mencionaba que aunque en griego esto suena como femenino, ta, neumata, si nosotros lo escuchamos así, pudiéramos pensar en palabras femeninas por la terminación que tiene nuestro idioma. Pero en el griego son neutros y se traducen los espíritus. ¿Sí? ¿A quién no hay que creer? A todos los espíritus, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan aquí llama a los amados, porque es un llamado el que tenemos aquí con un adjetivo vocativo, a un análisis, lo comentamos la semana anterior, a examinar, a probar, a desmenuzar los espíritus, porque no todos son de Dios. Algunos, pues como él lo dice en este mismo versículo, pues tienen que ver con falsos profetas, con voceros que no han salido de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos el artículo y tenemos el sustantivo. Cuando aparece un artículo, cuando aparece un artículo, el énfasis, ¿sí? Recae sobre el sustantivo definiéndolo. Por ejemplo, los espíritus, aquí está enfatizando ese término, lo que significa espíritu, ¿sí? Entonces tenemos que definir, ver su significado a través de la etimología. La etimología es la parte de la gramática griega que estudia el significado de las palabras, ¿sí? Entonces, hace rato les decía que, por ejemplo, neumata, aquí aparece neumata, acá apareció neumati. Neumati es en singular, neumata es en plural, pero el significado de la palabra es importante y la etimología griega nos ayuda a ver ese significado, ¿sí? En qué sentido se está utilizando. Si se habla del carácter de la persona, si se habla en caso de espíritu, de un ser celeste, porque también se usa esa palabra para hablar de los espíritus ministradores, de los ángeles. Bueno, pues entonces el significado nos va a ayudar mucho para poder interpretar el texto bíblico. Entonces, aquí tenemos artículo, sustantivo, verbo, ¿sí? Tenemos verbo, y lo vamos identificando de una manera muy, muy práctica, muy práctica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otro colorcito. Si ven ustedes, los primeros versículos es amarillo, verde, azul, pero en el versículo 3 tenemos otro color y este color nos habla de un participio, un participio. Y miren, aquí les voy a ampliar lo del participio, porque el participio tiene una cualidad, una característica sobresaliente. ¿Cuál es? Que tiene aspectos del verbo, pero también tiene aspectos del sustantivo. No tiene persona, no tiene número, ¿sí? Bueno, eh, en cuanto al verbo, pero sí en cuanto al sustantivo. Y aquí lo vemos, miren, es un verbo presente en voz activa, participio, participio. Y hablamos cuando vimos los participios que se van a traducir con el gerundio, con el ando, yendo. Por eso aquí dice
viniendo, como una característica, como algo característico. Los participios nos hablan del sujeto, de la persona, realizando una acción, porque es un verbo. Bueno, se describe como verboide en muchas ocasiones, pero en ese sentido de que es un verbo y un sustantivo, se realiza una acción, ¿sí? Por eso está viniendo, pero de una manera característica, ¿sí? Así, eh, mm, es un presente, es continua, pero característica también. O sea, ha realizado el sujeto, la acción, de tal manera que se puede identificar con esa acción. O sea, es alguien que viene constantemente. Por ejemplo, el cartero entrega las cartas. Nosotros podemos identificar a esa persona no solo en la entrega que hace, sino que ya es una característica de él. El participio en griego señala esa característica. O sea, la entrega es algo constante, pero también es algo ya que lo identifica como parte de su labor, como parte de un oficio, como parte de una acción que constantemente está realizando. Y si le preguntamos, por ejemplo, a un niño pequeño, ¿qué hace un cartero? Entrega la correspondencia, entrega las cartas, porque es algo característico en ellos. ¿Sí? Entonces, este es otro de los elementos que hemos visto, y aquí está en caso nominativo, en singular masculino, pero tiene género y tiene número, pero no tiene persona, ¿sí? Como lo vemos aquí. Entonces, es un singular, ese es el número, y es un masculino, es el género, pero no tiene persona. No aparece si es la primera, segunda, tercera del singular o del plural. Pero son características que tiene el, eh, el participio en griego. Entonces, em, este tiempo que estoy tomando es para que nosotros podamos observar qué importante es que nosotros realicemos cada uno de los pasos que hemos visto en este curso para acercarnos al texto bíblico, ¿sí? Y ya con el estudio de hoy, pues vamos a poder nosotros añadir las preposiciones a nuestra clave de colores, a nuestra clave de colores, ¿sí? Entonces, pues, esta es una forma, este trabajo es una forma de cómo se puede realizar. Algunos sabrán utilizar más las ayudas electrónicas y colocar aquí, así de una manera muy ordenada, podemos decir ordenada, cada uno de los elementos. Miren, aquí está la clave de colores al final: artículo en azul, sustantivo en amarillo, verbo en verde y el participio en ese color como fuchsia o no sé qué color sea, ¿sí? Entonces, es una forma de presentar todo esto, todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Sí es funcional? ¿Sí les ha parecido funcional, práctico, con lo que les acabo de recordar? ¿Tiene un objetivo claro? ¿Cómo ven? Quiero que alguien comente cuál ha sido su experiencia. Eh, para mí, ahorita reafirmando y viendo este detalle, bueno, yo tengo que repasar mucho primero. Tengo que repasar bastante la lección de usted, la repaso, escribo y hago con cuidado la tarea. Pero ahorita es vaciar, es como me trae a la memoria
que esa acción que somos cocineros, cocineras, y el estar preparando, lavando, comprando primero, comprando, lavando, pelando, picando, agarrando el recipiente adecuado para empezar a guisar. Ahorita lo que hizo mi hermana es estarle dando vuelta a ese rico guisado. Por eso digo, felicidades. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a nuestra compañera, mi hermanita. Y está delicioso. Yo puedo decir, está delicioso este guisado. Gracias. Sí, es toda una preparación, ¿verdad? Y la comida, como haciendo esa analogía, pues no se prepara en el momento. Bueno, hay ocasiones que sí, a ver qué tengo y lo que tengo, eso, con eso hago. Pero generalmente tiene un proceso de hacer una lista, qué necesito, qué voy a hacer, qué necesito, seleccionar, tener todo y preparar. Sí, esto de alguna manera nos ayuda a entender que el poder usar las herramientas para interpretar el texto del Nuevo Testamento en su idioma original, pues requieren tiempo, requieren ejercicio, requieren disciplina también. ¿Sí? Entonces, cuando interpretamos un pasaje, no es de la noche a la mañana, sino que es un ejercicio, es una labor que va a necesitar tiempo y dedicación. Por ejemplo, los que hemos aprendido estas herramientas, tenemos a la par, y ustedes se lo pueden preguntar a los pastores o líderes que usen el griego, tenemos nosotros que desarrollar a la par unos 4 o 5 pasajes y los vamos estudiando a lo largo del mes o de 2 meses. O sea, los vamos cocinando lentamente, como dijo nuestra hermana Antonia. O sea, los vamos nosotros estudiando de a poco y vamos señalando esas características. No es de que es algo de la noche a la mañana. Generalmente los que ven la utilidad del griego tienen varios pasajes en los que ya están estudiando, en los que ya están estudiando. Entonces, por lo menos 4, uno por semana al mes, ya los tenemos, ya los vamos nosotros preparando y ya cuando llega el turno de poder presentarlos a través de una enseñanza o de una predicación, ya hemos trabajado con ellos de una manera continua, ¿sí? Sí, puede haber momentos donde inmediatamente tienes que hablar de un tema y bueno, ya viendo los elementos, pues tienes una idea general, pero sí se necesita tiempo para desarrollar todo esto, para desmenuzar el mensaje del texto. ¿Quién más? ¿Quién nos da su opinión? Sí. Por ahí, Alejandra, a ver, ¿cómo ha sido tu experiencia? La verdad es que la he disfrutado mucho, porque además conocer realmente cómo está en el griego, te da una profundidad mucho mayor que leer la Biblia en español. Entonces, eh, y además se corresponde mucho con el español, ¿verdad? Es decir, hay muchos, si la gente que habla inglés no tiene esta ventaja que nosotros tenemos, porque no tiene los mismos verbos y nosotros sí los tenemos. Entonces, ah, la verdad es que yo miraba y decía, gracias a Dios que somos nativos de español porque podemos entender esto un poquito más. Una persona que habla solamente en inglés se les dificultaría muchísimo más. Sí, definitivamente tenemos nosotros una ventaja porque nuestro idioma tiene raíces griegas y latinas. O sea, nuestro idioma tiene esa herencia. Y hay otras lenguas que están más alejadas de las raíces griegas, en este caso,
y se les puede dificultar de una mayor manera. Pero qué bueno que nosotros podemos ver esas ventajas. Son ventajas. Incluso aquí en México, en la preparatoria, a nivel preparatoria, que es el nivel medio superior, hay materias que tienen que ver con raíces griegas y latinas del español. Así llevamos una materia. Entonces, em, tenemos esa conexión con el idioma griego. Y ahora cuando se trata de la escritura, pues qué mejor, ¿verdad? Usarlo para entender el mensaje del Señor. Bueno, pues vamos a las preposiciones. ¿Les parece bien? Vamos a estudiar las preposiciones. Ahí en la plataforma de Classroom está este documento que se titula Preposiciones, las preposiciones en la lección número 7. Entonces, este es el material que vamos a ver el día de hoy. Esperamos terminarlo. Sí, sí nos va a dar tiempo de terminarlo. Y si no, pues les voy a pedir este, que ustedes lo terminen en casa para que la próxima semana podamos terminar con dos elementos que son las conjunciones y las partículas. Es lo último que vamos a ver en nuestra primera hora de clase la semana siguiente, y ya la segunda hora vamos a cerrar con, con ver la sintaxis. La sintaxis corresponde a cómo se relacionan las palabras ya en una oración. Cómo ordenar, vaya, una oración del griego al español. Porque, como lo comentamos la semana anterior, a los griegos no les importaba colocar el sujeto al final o al principio como a nosotros, sino que a ellos lo que les importaba era la declinación y y la función que tenía, ¿sí? Entonces, si era un nominativo, era el sujeto. Si era el acusativo, era el complemento, aunque estuviera al principio, en medio o al final, como lo hemos visto aquí. Entonces, la última hora, la siguiente semana, vamos a ver esa construcción de las oraciones en nuestro idioma. Pero miren, ¿qué dicen nuestras notas sobre las preposiciones? La preposición conecta, y aquí habría que ir subrayando, conecta palabras entre sí para formar frases que se relacionan con el resto de la oración. Su nombre indica que está en una posición delante de, es decir, delante de la palabra que conecta. O sea, em, la vamos a encontrar primero la preposición y luego la palabra que conecta. O sea, la antecede, es previa. Ahí está, es previa, la antecede. Normalmente se usa para construir una frase con un sustantivo o pronombre. Recordemos que el sustantivo es, pues, generalmente de quien se habla en la oración, generalmente. Y un pronombre sustituye al sustantivo en muchos de los casos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros tres oraciones y en negritas está la preposición. Él vive en una casa. Entonces tenemos el sujeto, él, tenemos el verbo, vive. Tenemos el complemento después del verbo, que es todo esto, en una casa, pero dentro del complemento tenemos un elemento que hoy estamos señalando, una preposición, es la preposición en. Y luego tenemos el complemento, una casa, ¿sí? Entonces, ¿dónde vive él? Pues en una casa. ¿Sí? Entonces, este puede ser el objeto directo, pero también puede ser el objeto indirecto o puede corresponder a un caso genitivo, es decir, de procedencia. ¿Sí? La siguiente oración, miren, él salió, nuevamente el sujeto, el verbo y tenemos la preposición de la casa.
En el estudio que tuvimos de los artículos y los sustantivos, hablamos que el caso de procedencia, el caso genitivo, añade la palabra de. Y vamos a ver aquí que hay preposiciones como esta, de, que prefieren ciertos casos en el idioma griego. O sea, están relacionados con casos específicos. En este caso sería el caso genitivo de procedencia. Él salió de la casa, o sea, de ahí procede, de ahí viene, ¿sí? Entonces, esta es una preposición que nos va a marcar una dirección, pero también nos va a marcar un aspecto que va a ser reafirmado por el sustantivo que le acompaña, que precede esta preposición y que lo va a conectar, ¿sí? En este caso, de procedencia. Y la última, ella. Ahora el sujeto es tercera persona del singular, pero en femenino. Cayó, tenemos el verbo, tenemos el complemento sobre la mesa. Y aquí tenemos otra preposición. Más adelante, aquí en nuestras notas, vamos a tener una gráfica de las preposiciones principales en griego. Y vamos a tener una tablita con su significado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa cada una de las preposiciones? Por ejemplo, en, ¿qué significa en? ¿Qué significa de? ¿Qué significa sobre? ¿Sí? En cuanto al idioma griego. Siguen diciendo nuestras notas. En las tres frases mencionadas, la preposición se usa con un sustantivo. Aquí tenemos los sustantivos. Tenemos casa y tenemos mesa. Si nosotros vemos este sustantivo, si vemos en español su análisis gramatical, este sustantivo es indefinido porque es una, o sea, cualquiera, no está definido. Aquí sí tenemos la casa. Este artículo define a este sustantivo. Y también la mesa no es cualquier mesa, no es una mesa, es la mesa, la mesa. Entonces, está relacionado con el sustantivo, se usa con un sustantivo formando una frase que explica algo relacionado con la acción del verbo. Y aquí están los verbos: vive, salió, cayó. En la primera oración se nos dice dónde vivió. ¿Dónde vivió? Pues en una casa. ¿Ah? Sencillo. En la segunda se nos dice de dónde salió. Pues de la casa también. Y en la tercera se nos dice dónde cayó. Cayó sobre la mesa. En griego, aquí es lo que nosotros tenemos que subrayar, cada preposición requiere un cierto caso gramatical. Aquí está, un caso. Y recuerden que los casos son de los sustantivos, bueno, también de los adjetivos, pero lo que hemos nosotros estudiado son los sustantivos, del caso de los sustantivos en lo gramatical. Es decir, el sustantivo que le sigue debe aparecer en la forma que la preposición requiere. Algunas preposiciones pueden usar varios casos y sugerir un significado distinto de acuerdo con el caso que acompaña. Entonces, vamos a ver esta información. Esta información es básica, es la que tenemos que relacionar nosotros, ¿sí? No memorizar, relacionar. Y aquí tenemos, por ejemplo, la preposición en, que se pronuncia en y que se traduce en, así, de la misma manera. Se usa con el caso dativo e indica ubicación. Esto es algo que nosotros nos interesa. ¿Qué sentido le da? ¿Qué dirección le da la preposición
a el sustantivo, a la acción que el verbo nos dice. En este caso, la preposición en nos indica ubicación. Y aquí tenemos algunas frases ya en griego. Tenemos la frase en griego o la oración en griego, tenemos la transliteración y entonces tenemos aquí, ho anthropos estin en te ge. ¿Qué significa esto? Bueno, significa ho anthropos, el hombre, el hombre. Estin, está, es del verbo ser o estar. Es un verbo irregular, este verbo. Está, y luego viene, como en español, aquí lo tenemos bien ordenadito. Qué bueno que aparece bien ordenadito. Sujeto, verbo y complemento. Esto es lo que vamos a ver la semana anterior, cómo ordenar, la semana siguiente, perdón, cómo ordenar las oraciones, así. Qué bueno que todas aparecieran así, pero no todas aparecen así. Entonces, el hombre, el sujeto, el hombre. Si vemos, está el caso del artículo, es el mismo caso del sustantivo y es un caso nominativo. Ho antropos, tanto el artículo como el sustantivo están en caso nominativo y se traduce como el hombre. No un hombre. Si no tuviera ese artículo, sería un hombre está en la tierra. Pero aquí es el hombre, el hombre. O sea, se está remarcando, se está afirmando lo que significa este sustantivo, el hombre, ¿sí? El ser humano puede ser, ¿sí? Hablando de las personas. Está, que es el verbo ser o estar en presente indicativo, voz activa, y luego viene el complemento, en tegué, en, en, aquí está, indicando esta preposición que nos indica, con el caso dativo, en tegué, ubicación, en la tierra. Entonces, lo traducimos, no está a la tierra. Si no hubiera preposición y es un caso dativo, lo traduciríamos, el hombre está a la tierra. Así, literalmente, porque es un dativo. Y utilizamos la palabra a para establecer el complemento directo, ¿sí? Pero como tiene una preposición, esta preposición marca esa dirección, esa ubicación en este caso, y habla dónde está, si es ubicación, ¿dónde está el hombre? En la tierra, ¿sí? Y aquí, bueno, para la interpretación tendríamos que ver esta palabra qué significado tiene. Tierra, ge, es eh, el mundo, es ¿qué enfatiza? Enfatiza el suelo que está pisando, enfatiza el lugar donde está viviendo, porque hay otras palabras para hablar de tierra. Para hablar de tierra, por ejemplo, una es cosmos también. Está en el cosmos, en la tierra, en el mundo, pero tienen diferente énfasis. Pero bueno, aquí estamos viendo la función de la preposición, ¿sí? Ubicación. En, generalmente lo encontramos en caso dativo y marca ubicación. Otra preposición, ek. Ek se traduce como de. Se usa en el caso genitivo e indica procedencia. Esto es muy sencillo porque ya lo vimos desde el sustantivo, ¿verdad? Que el caso genitivo es de origen, procedencia. Y tenemos aquí la oración. Ho curios exe el ton ec tes ges. Entonces, el sustantivo, el sujeto, ho curios, nuevamente nominativo, ya lo identificamos
por el artículo y por la terminación del sustantivo. El señor, ¿sí? Exeltón salió, salió, y luego viene la preposición ya en el complemento. El caso genitivo, como hemos dicho, habla de procedencia, ¿sí? Entonces, la traducción de ek que tenemos aquí es de, y hace sentido con tes, ges, que los dos, tanto el artículo como que es la tierra, están en caso genitivo. Entonces, de la tierra. El Señor salió de la tierra. Es decir, procedió, se originó. De allí él partió. ¿Sí? Cuando vemos en el Nuevo Testamento que el Señor salió de un lugar, salió de una región, salió al desierto, salió en una barca, generalmente se utiliza este caso de procedencia, que marca precisamente o el énfasis es de dónde él salió, de dónde él partió, de dónde procedió. Ese sería el énfasis de la preposición ek. Luego tenemos eis. Estas son las preposiciones más usadas, desde luego, son las más que más vamos a encontrar en el texto del Nuevo Testamento. Eis, aquí está su traducción o su transliteración, puede significar o puede traducirse como a o hacia. Se usa con el caso acusativo. Y aquí recordamos que el caso acusativo es el caso del complemento directo e indica movimiento en dirección a algún lugar. Entonces, el caso acusativo, recordemos, es el caso del complemento directo sobre quien recae la acción del verbo inmediatamente. Y aquí con la preposición eis indica movimiento en dirección. Y nuevamente está el ejemplo. Ho curios, ergeis, eis, ton, uranon. Tenemos el sujeto, ho curios, el señor, ergei es el verbo, va, y luego tenemos la preposición eis, que es a o hacia, a o hacia. Y entonces podemos traducir el Señor a el cielo, pudiéramos traducir, o hacia el cielo. Pero como es un movimiento, aquí nos indica un movimiento, se puede traducir va, pero en ese sentido, ¿sí? ¿Hacia dónde va? Bueno, al cielo, hacia ese lugar, ¿sí? Hacia ese lugar. Entonces, aquí el caso acusativo nos remarca no de dónde se origina, sino el lugar hacia donde se dirige, ¿sí? Entonces, de una manera así muy sencilla, las preposiciones nos van a dar el sentido hacia donde la acción del verbo del sujeto se está moviendo, se está dirigiendo, de dónde ha procedido. Entonces, las preposiciones nos dan esa riqueza, ese énfasis de cómo es el movimiento de lo que el verbo está señalando. Peri significa acerca de, cuando se usa con el caso genitivo, que es procedencia, y alrededor se traduce alrededor de cuando se usa con el acusativo. Entonces, Peri prefiere el caso genitivo y el caso acusativo. Y aquí están dos ejemplos. Está la lumen, peri, tu, lugo. Aquí tenemos el verbo primeramente,
no tenemos un sujeto, sino tenemos en esta oración un sujeto tácito, ¿sí? Y, pero podemos ver que sí hay sujeto en el verbo, está implícito en el verbo. Entonces, hablemos sería la primera persona del plural. Nosotros hablemos. Ahí está. Nosotros hablemos. Y luego viene la preposición peri, peri. Y como vemos aquí en la descripción, ¿sí? Cuando se usa con el caso genitivo, aparece acerca de y alrededor de con el acusativo. Entonces, acerca, hablemos, acerca, peri, ahí está. Y luego viene de la palabra, con el caso genitivo. Recuerden que el caso genitivo es de procedencia. Ahí está nuevamente, de la palabra. Hablemos acerca de la palabra. Es decir, de lo que se dijo, de lo que se pronunció, de lo que se originó, porque eso, de dónde procedió, porque eso es lo que marca el caso genitivo. Y le da esta dirección, la preposición peri, acerca de. Pero esto en el caso genitivo. Aquí viene el siguiente ejemplo, el caso acusativo, que es alrededor de. Y miren, está otra oración. Erjomai peri tengen. Y aquí está, nuevamente, no hay un sujeto explícito, sino tácito. Entonces, primera persona del singular. Yo voy peri, peri, alrededor, alrededor de la tierra. ¿Sí? Entonces, con el caso acusativo, ¿sí? Se traduce de una manera que del trazo genitivo. Ahora, como siempre les he recordado, lo importante es que nosotros no vamos a declinar los sustantivos, no vamos a declinar los artículos, ya los tenemos declinados y simplemente hay que identificar qué caso tiene el artículo y el sustantivo o el puro sustantivo que aparece después de la preposición y ver el énfasis que se le da, ¿sí? Entonces, si es un eis, si es un peri, ¿en qué? Si está con el acusativo, tiene este énfasis. Si está con el genitivo, tiene este énfasis, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos interesa. La siguiente preposición es pros, que significa hacia, cuando se usa con el caso acusativo. Es el uso más común en el Nuevo Testamento, pero también puede significar para, cuando se usa con el genitivo, o junto a o cerca de, cuando se usa con el dativo. Usos más comunes fuera del Nuevo Testamento. Esta es la razón por que Robertson, que es un erudito en griego, Robertson, menciona el caso acusativo en su comentario sobre Juan 1:1. El verbo, hablando de Jesús, era con Dios en el sentido de estar hacia Él, era hacia Él, o cara a cara con Él. Entonces, para Robertson, esta forma gramatical en que expresa Juan que el verbo era con Dios es que Jesús estaba cara a cara con el Padre. Está hacia Él, dirigiéndose hacia Él. ¿Se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento el Señor les dijo a su pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Una traducción literal del hebreo, ahí en el hebreo, en el Antiguo Testamento, de ese versículo sería, no pondrás cara a cara a ningún Dios, no pondrás en mi cara, así, en mi cara,
a ningún Dios. Entonces, ¿por qué Él es el Dios verdadero? Porque Jehová, el Dios que liberó al pueblo de Israel, con el que está haciendo un pacto ahí en Sinaí, es único. Y por eso le dice, no vas a poner a ningún ídolo, a ningún Dios de los pueblos delante de mí, en mi cara. ¿Sí? Bueno, Juan habla de la divinidad de Cristo, que es alguien que está hacia Dios, viéndolo cara a cara, en el mismo, con la misma identidad, con la misma autoridad que el Padre en este caso. ¿Sí? Entonces, es muy interesante, ¿no? Lo que Robertson habla de que Jesús era con Dios, pero en ese sentido de estar cara a cara, cara a cara con Él, en esa relación, en esa cercanía, en esa unidad, diríamos nosotros. ¿Sí? Entonces, estas preposiciones nos ayudan a aclarar el sentido. Era con Dios, pero en el sentido de hacia Él. No es un subalterno. Esto nos ayuda a entender no que Jesucristo es un subalterno, no. Él se despojó a sí mismo. Él se hizo como nosotros. Él se humilló a sí mismo, como dice Filipenses 2. Pero Él es Dios, juntamente con el Padre, con el Espíritu Santo, ¿sí? En esa Trinidad, en esa unidad divina, Él es Dios. ¿Sí? Entonces, muy interesante, cuando ya vemos el uso de las preposiciones, como en este caso decimos, órale, qué luz nos da saber que Jesús, pues era con Dios, no porque estaba allí cerca de Él, no, sino porque estaba cara a cara, era Dios mismo ahí, ¿no? Bueno, cuando busque una preposición en el léxico, deberá estar atento al caso que ésta requiere. Observe la lista y el siguiente cuadro para distinguir el significado de algunas preposiciones importantes. Algunas de estas palabras se usan con varios casos y distintos significados, pero por ahora mostraremos solamente las definiciones relacionadas con movimiento o ubicación geográfica. Memorice las preposiciones y su significado. Bueno, esta palabra quizá la cambiaría por identifique, ¿no? No memorice, sino identifique. Téngalo presente, ¿sí? Y aquí tenemos una lista. Tenemos peri, que se va a traducir como alrededor con el caso acusativo. Así la podemos traducir de una manera segura, con el caso acusativo. Hooper significará sobre con el caso acusativo también. ¿Por qué con este caso? Porque lo prefieren. Este es el caso que prefieren estas dos primeras preposiciones. Y así lo vamos a encontrar. Ya cuando hagamos el ejercicio de el deber, la tarea de esta semana, que es precisamente identificar las preposiciones, pues hay que observar cómo si prefieren estos casos. Algunas prefieren dos o tres casos, pero algunas están relacionados con un solo caso. Entonces, peri alrededor con acusativo, Hooper sobre con acusativo, epi encima de con el genitivo, pros, que es hacia con el acusativo, eis, que ya vimos un ejemplo, hacia adentro o en con el acusativo, en con el dativo se traduce como en, y ahorita vamos a ver el arreglo geográfico, sí, no geográfico, sino gráfico de las preposiciones para ver qué es lo que enfatiza cada una de ellas. Ec, que es desde adentro hacia afuera, ¿sí? Por ejemplo, la palabra eclesia o eclesía, depende de dónde esté el acento, es la unión de una preposición con un sustantivo. Eclesia,
Es decir, llamados de adentro hacia afuera. Ese es el significado etimológico de eclesia. Llamados de adentro hacia afuera, con el genitivo. Eh, Exégesis también, una palabra. Una interpretación desde adentro, de adentro hacia afuera, lo que nos dice el texto a nosotros. ¿Sí? Apo, que se traduce como de congenitivo, por ejemplo, apóstata, alguien que se aleja de la verdad. Es una palabra también combinada con una preposición, apo, y estato, que es alguien que se apartó de la verdad, ¿sí? Alguien que negó su fe. Así también lo podemos encontrar. Día, día se traduce como a través de, con el genitivo. Y por ejemplo, aquí hay una palabra que se utiliza como diámetro. Mide el diámetro. Ah, pues es a través de, en una circunferencia, es medir a través de ella, de un punto al otro, pero pasando a través del centro de ella. Jupo se traduce como debajo de, con el acusativo. Estas son las preposiciones más utilizadas en el texto del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y aquí viene un arreglo gráfico. Miren, déjenme hacer la vista un poquito menor. Ahí creo que aparecen todas. Sí, ahí aparecen todas. Miren, nosotros tenemos aquí peri. Tenemos un círculo y tenemos un cuadrado o un cubo. Más bien es un cubo dentro de un círculo que nos ayuda a identificar el movimiento o la ubicación que señala cada una de las preposiciones griegas. Y por ejemplo, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Peri, que significa alrededor con el acusativo y tiene que ver precisamente con todo este círculo, con su circunferencia, como perímetro, ¿sí? Un perímetro es todo lo que está alrededor. Periférico. Nosotros acá en la ciudad tenemos el periférico, que ya no es periférico porque ya está dentro de la ciudad. La ciudad creció tanto que ya no es algo que está alrededor. Hace 50 años, el periférico sí era la última vía de automóviles de la ciudad. Es decir, más allá del periférico ya no había construcciones. Era como lo que encerraba la ciudad, el periférico. Ahora el periférico de la ciudad ya es una vía central casi. Ya la ciudad creció tanto que ya no es periférico. Se le llama periférico, pero ya no lo es, ¿sí? Entonces, esto significa alrededor de, y todo lo que está señalando está dentro de él. No hay nada afuera. Perímetro, señala lo que está dentro, no lo que está afuera, sino lo que está dentro. Bueno, luego tenemos Hooper. Hooper es sobre con el acusativo y tiene que ver con algo que está allí, arriba, por encima, ¿sí? Tenemos el cubo y la preposición está señalando algo que se coloca sobre de otra cosa. Es otra preposición que tiene este mismo movimiento, esta misma ubicación, es epi, que significa encima de con el genitivo. Por eso estas dos preposiciones están arriba del cubo, ¿sí? Entonces, encima de o sobre de, sobre. Cada una pues señala una particularidad, pero básicamente en la ubicación gráfica es esta. Las dos están encima o sobre. Luego tenemos del lado, no aquí mismo hacia abajo, en, que con el dativo pues es estar dentro, ¿no? En es que
la ubicación es allí, en el centro, diríamos. Por eso se encuentra no solo dentro del círculo, sino dentro de nuestro cubo, ¿sí? Entonces, estar en él es de estar dentro de él, así, en el centro de él. Luego tenemos de nuestro lado izquierdo de la pantalla, pros, que significa hacia con el acusativo. Y vean el movimiento de esta preposición. Es pros, es ir hacia, pero de afuera hacia adentro. O sea, graficando esta preposición, es decir, en pros es hacia un lugar. Por ejemplo, proscuneo. Hay un término en griego que es proscuneo, que es adorar, y es colocar la frente en el piso. O sea, es moverse, ¿sí? Hacia, hacia el piso. Hacia allá vas, hacia allá te diriges. Desde una posición eh, de estar firmes, de estar erguido, parado, hacia doblarte. Pros, es el movimiento de afuera hacia adentro. Nos metemos, o sea, proscuneo habla de ese movimiento donde te quebrantas, donde te humillas en pro de Dios, hacia Él, hacia Él, ¿sí? Entonces, este es el movimiento. Luego tenemos eis, que significa hacia adentro en el caso, o en el acusativo. Y ahí está la flechita, pero ya no está fuera del círculo, sino está dentro. O sea, hacia adentro es un movimiento donde se marca que el énfasis es no de ir de afuera hacia adentro, sino estando dentro hacia el centro, hacia allá, ¿no? Empieza en el periférico, pero se mueve hacia adentro para compartir un espacio con en. Ahí está cómo se mueve la flechita de lo periférico, o sea, de estar alrededor hacia un centro, ¿sí? Y acá veíamos nosotros un ejemplo con el Señor salió, a ver, vamos a ver acá arribita, aquí está, Ace. El Señor al cielo, va al cielo. Entonces, se mueve de un lugar para ir ahí hacia en ese sentido de estar en el centro. Entonces, este es el movimiento de eis con el acusativo. Luego tenemos ek. Ek es desde adentro hacia afuera, parte del centro, pero se va a ir hacia la periferia, se va a ir hacia afuera, ¿sí? Entonces, por eso la flechita marca este movimiento desde el centro hacia afuera. Apo es estar de la periferia, o sea, estás fuera, pero vas más allá, hacia allá. Marca, en el caso genitivo, la procedencia, ¿sí? Jesús de Nazaret, de Nazaret. Entonces, él procedió de ese lugar, ya no está allí, o sea, no está dentro, pero sí procedió de allí. Es para hablar que de ahí salió, de ahí se movió hacia otro lugar, ¿sí? Entonces, generalmente se habla en ese sentido. Y luego tenemos día, aquí abajito, que es una flecha que cruza toda la circunferencia, cruza todo nuestro cubo, porque señala a través de con el genitivo. Hay un término en griego que es diacrino, que significa juzgar, pero significa a través de el juicio. Y el significado que le dan es discernir, pero viene de juzgar. O sea, alguien que discierne es alguien que atraviesa el asunto, que lo conoce
y puede juzgar. ¿Sí? Es como cuando alguien viene y dice, necesito que me ayudes, tengo un problema. Bueno, platícame. ¿Cómo estuvo el asunto? A ver, dame detalles. Dime, ¿qué pasó? Entonces, conoces el asunto y entonces después de conocerlo, ¿sí? Puedes tú dar una palabra, un juicio. Eso es diacrino. Es discernir lo que verdaderamente está pasando después de atravesar por por ese lugar. ¿Sí? Entonces, no es un juicio a priori, o sea, antes de, sino más bien a posteriori, después de conocer a la persona. ¿Sí? Generalmente, nosotros podemos eh, juzgar a alguien en un momento, ¿no? Llegó alguien al lugar donde estamos y decimos, ay, ¿cómo viene vestido? ¿Cómo habló? ¿Cómo se presentó? Y podemos tener un juicio inmediato de esa persona. Pero diacrino sería tener un juicio después de que platicas con ella, después de que le escuchas con atención, después de que compartes un tiempo, una situación con la persona. Dices, yo al principio pensé que eras así, pero ahora me doy cuenta que eres de diferente manera. Bueno, ese es el sentido de diacrino, ¿sí? De discernir por el movimiento que da la preposición día, que es a través, ¿sí? Y luego tenemos jupo, que sería la última de este esquema, que es debajo de con el acusativo, y ahí está el cubo y está en la parte inferior. ¿Sí? Bueno, este es entonces el el arreglo gráfico de las preposiciones. Y miren, hay una información de la sintaxis y el uso que quiero que por favor lean para la próxima semana, ¿sí? Es algo que quiero que ustedes subrayen y que vengan preparados para comentar, que lo lean, que lo puedan comprender y que vengan preparados para hablar de este uso que tienen las preposiciones en el idioma griego. Aquí hay ejemplos, les paso aquí cómo están las notas. Hay ejemplos para ir entendiendo esta información. Yo diría que es una información secundaria. La información principal o primaria es la que ya vimos, pero esta es una información también importante, pero secundaria. ¿Por qué digo secundaria? Porque nosotros vamos a utilizar nuestra herramienta y ahí ya podemos identificar cómo está funcionando la preposición, ¿sí? Por ejemplo, hay una función, hablando de la sintaxis, que es adjetival de las preposiciones, hay otra que es adverbial y otra que es nominal. Quiero que lean esto y ya lo vemos la próxima semana. Está su significado, su definición, nuevamente, reforzando lo que hemos dicho. Y viene otra imagen donde está el arreglo de las preposiciones más utilizada en griego. Y esto ya lo podemos ver. Epi es sobre, peri está aquí incluso una flechita marcando la circunferencia del círculo, que es peri, eis de afuera hacia adentro, apo es de un extremo hacia afuera, eh, para es de afuera hacia adentro, en es estar en el centro, ec es del centro hacia afuera, día es atravesar todo esto y jupo es estar debajo. ¿Sí? Entonces, son dos imágenes que nos ayudan a ver el movimiento y la ubicación de las preposiciones. Su posición, la ubicación y la dirección, el movimiento. ¿Sí? Hay otras. Miren, hay en Internet otro arreglo. Ustedes pueden en Google poner arreglo
de las preposiciones, arreglo gráfico de las preposiciones del Nuevo Testamento y les van a aparecer otras imágenes, pero estas son las básicas, ¿sí? Hay otras imágenes que tienen todas las preposiciones, pero son muy amplias. Y luego viene un cuadrito muy interesante, que está la preposición eis y su significado básico. En, para es al lado de o junto a él. ¿Se acuerdan ustedes del término de consolador paracletos? Es un término que el Señor Jesús utilizó para hablar del consolador, del Espíritu Santo. Yo os voy a enviar otro consolador, paracletos, es decir, paracletos, uno llamado al lado de, alguien junto a nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo realiza en nuestra vida. Viene a permanecer al lado de nosotros, junto a nosotros. Día, ya lo vimos, a través de epi sobre, en, que es en, que estar ahí en el centro, jupo debajo, peri alrededor, apo, lejos o fuera, ¿sí? Por ejemplo, apóstolos. El término apóstol, apóstolos, es alguien que es enviado, lejos. O sea, un apóstol es alguien que se va lejos, que se va fuera de nuestra comunidad, ¿sí? Es lo que muchos hoy llegan a señalar de los misioneros. Alguien que se va a otro país, a otro pueblo, a otra ciudad, a predicar la palabra, a levantar una obra. Apóstolos son aquellos llamados para ir fuera a predicar, a anunciar el mensaje. Ek, fuera de, como exégesis. Y bueno, aquí están algunos casos del complemento, dativo, acusativo, genitivo que ya hemos visto, y una nota sobre el contexto. El contexto es importante para darle el significado a las preposiciones y algunas expresiones idiomáticas, es decir, algunas características propias del idioma griego. Entonces, quiero encargarles, quiero pedirles que lean esta segunda parte de nuestras notas y la próxima semana vamos a abrir con ellas, simplemente para recordar unos puntitos en unos 15 minutitos. Luego, como les dije, vamos a ver las conjunciones y las partículas, que es muy sencillo. Terminamos la primera hora y en la segunda hora vamos a tratar de ordenar las oraciones para que sea más fácil poder interpretarlas. Bueno, ¿cuál es el deber, la tarea de esta semana? Ahí mismo en Classroom, en la lección 7, aparece este ejercicio y es muy sencillo. Es en cuanto a las preposiciones. Miren, dice así: señala con la ayuda de la herramienta Logos Calogos las preposiciones que se encuentran en Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 21. Entonces, solamente preposiciones. Entonces, van a ir a la herramienta y van a identificar versículo por versículo dónde están las preposiciones. Por ejemplo, aquí hay una, joti, ¿sí? Aquí hay otra, ek, ¿sí? Y van a poner su transliteración, van a colocar su traducción y su análisis gramatical, ¿sí? O sea, qué tipo de preposiciones, en qué caso está, ¿sí? Si no da el caso, está bien, pueden ustedes ver el artículo y el sustantivo que aparece a continuación, ¿sí? Para que vean cómo se relaciona esta preposición, por ejemplo, ek, tou, teou, cómo se relacionan, ¿sí? ¿Qué dirección, qué posición está marcando la preposición? Y así se van por todo el texto. Es el capítulo 5 de Primera de Juan. Con este vamos a concluir ya nuestros ejercicios con toda la epístola de Primera de Juan, señalando ahora las preposiciones, ¿sí? Algo muy sencillo, ¿sí? Ya hicieron lo de los verbos, sustantivos,
participios, artículos, ahora solamente son preposiciones. Si quieren ustedes hacer algo más, está bien, pero por lo menos las preposiciones. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, pues terminamos, hermanos, hermanas. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Ya la próxima clase terminamos y pues a seguir adelante, ejercitando lo que hemos aprendido hasta este momento del griego del Nuevo Testamento. ¿Sí? Como mencionó nuestra hermana Antonia, hay mucho que repasar. ¿Sí? Ahí están los videos. La ventaja es que ustedes tienen los videos, tienen los materiales, tienen los ejercicios. Vuelvan donde se atoraron, vuelvan una y otra vez y ejercítenlo y van a ver que la práctica hace al maestro. Bueno, pues un abrazo. Que Dios les bendiga abundantemente. Nos vemos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Bendición a todos. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima.